santa palabra. Padre bueno, Padre santo, te pidemos por cada uno de estos que se encuentran aquí reunidos, Señor, para que tu bendita y santa palabra fluya en ellos. Señor, te pidemos para que tú seas el que nos guíes sobre este caminar espiritual y no nosotros. Nos despojamos de toda nuestra carnalidad para que el sí del Espíritu Santo obre en nosotros y así nos pueda dar a entender tu bendita y santa palabra. Todo eso te lo pido en el dulce y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto que vamos a estudiar ahora no está en el credo de Niceas. A veces se da y a veces no se da. Si uno quiere dar, pero yo se los voy a dar para que ustedes sepan, para seguir la secuencia de las obras de Cristo. Si no, vamos a quedar como un poquito flacos de ahí. ¿Cuál fue lo que les voy a dar el día de hoy? Descendió a los infiernos. No hay mucho que explicar ahí, pero en sí siempre hay algo que nos produce grandes cosas y para seguir la secuencia de lo que es eso. Ese no está en el credo Constantinopla, está en el credo de los apóstoles. Lo vuelvo a recalcar. Ese credo es un credo muy antiquísimo que se reza en el rosario, ¿verdad, doña Pepa? Es el credo de los apóstoles. Y es en el credo que ustedes se enredan. Empiezan con uno en la iglesia y acaban con el otro. No saben ni cuál están. ¿Qué cosa? Proclamando. Recuerden que el credo no se reza, se proclama. ¿Ok? Y a veces empiezan con uno y terminan con el otro. Pero aquí lo importante es que vamos a ver esa parte, porque nos haría falta algo que quedaría como mal con la enseñanza que llevamos. Entonces descendió a los infiernos. Y ya todos ahí nos empezamos a preguntar, Cristo cuando murió, ¿descendió a dónde? A los infiernos. ¿A qué? A proclamar la palabra a las almas cautivas que estaban allí. Almas que estaban esperando, ¿qué cosa? La redención. O sea que en el Viejo Testamento, para poder llegar a la secuencia que vamos, ¿quieren la libreta? Aquí tengo como para poder llegar a la secuencia que vamos, miren. Todos los que morían, le voy a dar la espalda, ¿ok? Bueno. Todos los que morían en el Viejo Testamento, ¿qué hacían? Iban al lugar de los muertos. Allí todos pueden decir, bueno, estaban en el infierno. No, estaban en el lugar de los muertos. En el lugar de los muertos. Porque no se había abierto la gloria. O sea, había muchas personas justas que debían estar, ¿dónde? En el cielo, pero estaban en el lugar de los muertos porque el cielo no se había abierto. ¿Qué es lo que le hacía falta? La redención de Cristo. Por eso, ¿cuál fue su primera obra? Se los expliqué hace 3 semanas. La redención. Después, ¿cuál era? La conversión y luego la justificación, que la vimos la semana pasada. Cómo nos justifica por su muerte redentora. Ahora, ¿qué hizo Cristo cuando descendió a los infiernos? Porque faltan 3 cosas para terminar la obra. ¿Cuál era? ¿No tienen así una idea, aunque sea vana, de lo que le hacía falta? Para terminar la obra, ¿le hacía falta qué cosa? Mira, venció al pecado, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Y venció ¿a qué cosa? La muerte. A la muerte. ¿Y venció a qué? Al enemigo del hombre. ¿Y dónde lo venció? En su propia madriguera. Ahora, para vencer a la muerte, ¿qué le hacía falta a Jesús?
Morir. Exacto, morir. No puedes, ¿cómo ibas a vencer a la muerte? No estabas muerto. O sea, pura lógica. Porque hay muchos por allá afuera, en las iglesias esas de la esquina, que cuentan que Cristo no resucitó en cuerpo, que resucitó en espíritu. Es que el espíritu no muere. El espíritu no muere. Nunca. El espíritu no fue hecho para morir. El espíritu no muere. ¿Cómo descendió Cristo al infierno? ¿En qué descendió? En espíritu. ¿El cuerpo dónde se quedó? Aquí. Él descendió en el espíritu. Por eso les dice ese el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos. ¿Y quién se cree que escribió ese credo? Se cree que lo escribió Pedro. ¿Por qué se cree que lo escribió Pedro? Porque Pedro es el único que menciona en una de sus epístolas ese pasaje en toda la Biblia. Pedro lo dice, descendió a los infiernos en un pasaje de sus epístolas. Donde están las epístolas apostólicas. ¿Saben dónde están las epístolas apostólicas en la Biblia? Ya deberían de saber. Usted ya tiene 5 años caminando. ¿Saben dónde están las epístolas apostólicas en la Biblia? Las epístolas apostólicas de la Biblia casi están al final, casi llegando a Apocalipsis. Están pasando Hebreos, ahí luego están las epístolas apostólicas, ahí están las epístolas de Juan, las epístolas de Andrés, las epístolas de Pedro, entonces esas son las epístolas apostólicas. Fíjense que no estoy, que me acabo de ir ahorita. Pásenle que está haciendo mucho frío afuera. Y vaya que se está haciendo frío. Entonces, pásense, siéntense, acomódense. Ustedes se acomodan para acá y yo me acomodo para. Pásenle. Buenas tardes. Pásenle. Pásenle. Acá hay asientos también de este lado. Y acá de este lado también. Siéntate acá. Entonces, ¿dónde dice en la epístola de Pedro que descendió a los infiernos? En el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Allí dice 18 y 19. 18. Primera epístola de Pedro. Porque hay primera, segunda y tercera. La primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19. Y los que trajeron Biblia y los que no traen como yo, pues nos va a tocar leer la del teléfono, ¿verdad? ¿Ya llegaron todos? ¿No? ¿Por qué pues? Yo que quería que ustedes la leyeran. ¿Ya llegaron? Bueno, dice en el capítulo 18, pues también Cristo para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Dice, en otro tiempo, incrédulos cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca. Que Dios añada bendición a su bendita y santa palabra. O sea,
que Cristo descendió a los infiernos ¿en qué? En espíritu. Descendió en espíritu, o sea, descendió como todos nosotros descendimos, pero descendió como espíritu redentor, no como espíritu cautivo, como alma cautiva que va a ser condenada, sino que Él descendió como ¿qué? Como espíritu redentor. O sea, hacer que fue a anunciarles a los que estaban ahí, ¿qué cosa? Lo que nos anunció a nosotros en 3 años. ¿Qué nos anunció a nosotros en 3 años? Cristo nos anunció a nosotros en 3 años, que fue los 3 años de su apostolado que Él hizo en la tierra. ¿Qué nos anunció? ¿No saben qué nos anunció Cristo? El reino de los cielos. El reino de los cielos fue lo que nos anunció Cristo. Cristo nos anunció el reino de su Padre. Que el Padre tenía una casa, una morada grande para nosotros, pero que tenía ¿qué cosa? Vida eterna para nosotros. ¿Pero qué necesitábamos para entrar a esa vida? Cumplir los mandamientos. Eso fue lo que nos puso Cristo. Ok. Eso fue a predicarles Él a las almas cautivas que estaban allí esperando, ¿qué cosa? La venida de los Esperando que viniera. Ellos se quedaron allí esperando. Descendieron al lugar de los muertos esperando que viniera el Redentor que iba a venir. ¿A qué cosa? A anunciarles la buena nueva y a decirles, ¿está abierta la gloria para entrar? Amén. Sí, o sea, miren, cuando Cristo descendió ¿a qué? A predicarles a aquellas almas que estaban cautivas desde el principio del mundo. Aquellos profetas que estaban desde el principio, Abraham, Isaac, Jacob, que dicen que miraron desde lejos, que ellos nomás miraban la promesa de Dios, pero nunca les fue cumplida porque ellos la miraron de lejos. Entonces, a nosotros se nos llegó, se nos avisó, pero a ellos no. Entonces a ellos tuvo que bajar, avisarles, a predicarles que ya se había cumplido el tiempo de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo tenían ellos ahí? Para nosotros es mucho. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el tiempo. Pero para ellos es nada, porque allí no hay tiempo. O sea, ahí no hay tiempo. Todas esas almas que estaban ahí en ese lugar no tenían, no había, no estaban en el sufrimiento que es el infierno, pero tampoco estaban en el gozo de Dios, que es la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Esas almas estaban esperando que viniera Cristo ¿a qué cosa? A hacer la redención y ellos poder entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos estaba, ¿qué cosa? Cerrado. No estaba abierto, estaba cerrado. Ni un alma podía entrar al reino de los cielos. Y ese es el Hades que se le llama. En griego se le llama Hades. En hebreo se le llama el Seol, o lugar de los muertos, como ustedes, que es el lugar donde estaban todas esas almas cautivas, que ya en el final de los tiempos van a ser arrojadas ¿a dónde? Las que son para condenación, ¿a dónde? Van a ser condenadas Fuego. al infierno. Y las que no van a ser levantadas hacia a Dios. Entonces para nosotros pensamos, bueno, pues para eso todavía falta mucho. No,
porque para allí no hay tiempo. O sea que en este momento a lo mejor nosotros ya estamos también ahí. ¿Sí me explico? Porque allí no hay tiempo. ¿En qué tiempo estamos nosotros? En el cronos. ¿Sí? Nosotros estamos en el tiempo del cronómetro, que hay tiempo. Allí no hay tiempo. Por eso, ¿cuántos tiempos les predicó Cristo? 3 días. Los 3 días que tuvo Él muerto, que fueron 3 días. 3 años nos predicó a nosotros, pero 3 días a ellos. Que para nosotros es muy poquito, pero para ellos ha haber sido, porque allí no hay tiempo. ¿Entienden ustedes eso? ¿Comprenden ustedes eso? ¿O no? Fíjense lo que decía David en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 26 y 27. Dice: por eso se alegra mi corazón y te alabo, muy gozoso. Hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos. ¿Quién dijo eso? David, el rey David. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 26 y 27. ¿Por qué? Porque David sabía bien que aunque bajara ahí, ¿a dónde lo iba a recoger? Al lugar. Lo iba a volver a levantar hacia la gloria de Dios. Que fue donde entró Cristo. A ver, aquí hay algo muy... Yo veo que ustedes... cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿a dónde se fue? Al lugar santo. ¿Hacia dónde entró? La gloria de Dios. Entró a la gloria de Dios. Fíjense bien lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que estaban ¿quién? Los apóstoles, y que él se empezó a elevar. No, yo sí. ¿Y a dónde entró? Al lugar santo. Sí, Gloria pero a Dios. ¿los apóstoles vieron cuando entró? Sí. Él nunca dije, fíjense bien, no, lo que yo les he explicado esto, yo creo que un centenar de veces y nunca me he puesto atención. ¿Qué fue lo que lo envolvió a Cristo? ¿En dónde entró? En esa nube. Cristo no se les perdió lo alto y ya se les... No, la nube llegó y lo envolvió y se entró. ¿En qué cosa? En la nube. Entró en esa nube. ¿Qué les dije que era esa nube? Yo sí. La gloria de Dios, que los hebreos le llamaban la Chiquiná, ¿se acuerdan? Esa nube que cubrió a Cristo, allí entró al lugar de donde estaba la muerte. ¿Recuerdan? ¿De dónde salió la voz cuando dijo, este es mi hijo muy amado? De la nube de la nube esa que salió la voz. ¿Sí? Cristo entró en esa nube, que les volví a decir, esa nube es la que se formaba, como ahorita que está haciendo mucho calor, cuando los hebreos pasaban el desierto, iban por el desierto, esa es la nube. Volvió a entrar ¿a dónde? A su gloria, donde estaba, la gloria del Padre. ¿Pero cómo entró? Como verdadero hombre. Era Dios. ¿Se acuerdan que les explicaba las semanas pasadas? Era humano, pero tenía todas las que... Ya no se acuerdan. La ley usa todo, que era Dios. O sea, Él resucitó como... Porque nunca nadie había entrado a ese lugar santo como hombre. Nunca nadie había entrado. ¿Se acuerdan que les expliqué lo del templo? Cómo entraba el sumo sacerdote, cómo estaba allí adentro del templo. Ese fue el lugar que entró Cristo. Por eso, en su resurrección, después de bajar a los infiernos, traer a los cautivos, a los que tenía
el diablo allí cautivos. ¿Qué hizo? Hubo una resurrección, resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Resucitó entre los muertos. Todos dicen que están dormidos y que la gente está dormida y que cuando uno se muere se duerme. No, está uno tan vivito como nosotros, que a lo mejor estamos más muertos nosotros que los que están allá. Sí, porque nosotros estamos muertos en el pecado, muertos en la avaricia, en el desconocimiento de Dios, en el ego, en tantas cosas. Y los que ya están ahí, ellos ya no se preocupan por nada. Entonces están más vivos ellos que nosotros, que estamos aquí, de verdad. Cuando Él resucitó de entre los muertos, dicen que se aparecieron, ¿qué? Muchos justos. Y los miraron caminar por las calles, dicen las escrituras, por las calles de Jerusalén. O sea, ¿qué hizo Cristo cuando resucitó? ¿Venció a quién? A la muerte. A la muerte, el último enemigo que le faltaba. En la cruz, ¿vía qué cosa? Vencido al pecado. Ahí venció el pecado. Bajó al Seol. Le predicó a las almas cautivas que tenía el diablo ahí. ¿Y a quién venció ahí? Al diablo. Al resucitar venció a quién? A la muerte. ¿Vale? Entonces, fíjense qué interesante está esto. Venció a la muerte y al vencer a la muerte, tiene que entrar como verdadero hombre a la gloria de Dios. Como eterno, como sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque si hubiera entrado en espíritu, pues, cuando estudiamos todo lo invisible, lo espiritual, la otra creación espiritual, entonces pues no me había sido rey de lo espiritual, o sea, de los ángeles, de los arcángeles, los querubines, los tronos, potestades, todo eso que estudiamos. Pero al resucitar en hombre se constituyó rey de reyes, señor de señores, que es rey de potestades, tronos, y ahí ya lo dice la Biblia, dice que Él es rey de todas las dominaciones que hay, de lo invisible y lo visible, porque es Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, fíjense lo interesante. Aquí hay algo bien que me gusta, porque ¿qué hizo cuando resucitó? Algo cambió en Jesús, que ya no era el Jesús que caminaba por las calles de Galilea. ¿Qué le dijo la Magdalena cuando lo conoció? Maestro, y corrió, ¿a qué cosa? A abrazarlo. ¿Y qué le dijo? No me toques. No me toques. ¿Se acuerdan qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santo de los santos, Purificarse semanas antes para poder. y no se dejaba tocar por nadie porque iba a entrar ¿a dónde? Al lugar santo de los santos. O sea, ¿qué le dijo a la madre? No me toques. Puedes venir a mí, pero ya no es como antes. Ahora vas, porque ya había querido otra vez su cosa. ¿Qué cosa había querido Jesús en la resurrección? Dice que cuando descendió de los cielos, se sobajó a nuestra altura. O sea, se sobajó igual que, más que los ángeles. Se sobajó de tiro hasta abajo. Quitó toda su majestad de Dios para hacerse un hombre igual que nosotros. Pero cuando resucitó, volvió a agarrar toda su majestad de rey otra vez. Entonces, al agarrar toda su majestad de rey otra vez, cuando Él resucita, ya, ¿cómo lo ve la Magdalena? Ya como un Dios, como lo que era. Entonces, corre a abrazar y dijo, ay. Ya no es como antes que me podías agarrar y me tocar. Ahora no.
Ahora vienes a mí, pero por medio de oración. Y al poquito tiempo, ¿a dónde asciende? A la gloria del Padre. Hay un versículo en Apocalipsis que me encanta, que está en el capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipsis. Hermoso. En Apocalipsis. Yo sí. ¿Qué, Juan? Ya no me acuerdo. Ya hay un 6, pero ¿qué? No se acuerda del 6. Capítulo 9, versículo 9, perdón. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9. ¿9, sí? Sí, versículo 9. Y eso es para todas esas iglesias que dicen que cuando uno muere, ¿qué cosa hace uno? Se duerme. Y no se duerme uno. Y aquí me encanta porque en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño y santo y veraz? Estoy en la... No estoy en la latinoamericana, estoy en la otra, ¿verdad? Sí, va a estar un poco diferente en la latinoamericana. Sí, pero casi es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dice en la latinoamericana? En el versículo 9. ¿Qué dice la otra aquí? 6, 9. ¿Está bien? ¿Qué dice esa? ¿La 9? 6 dijo. 6, 9. Sí, capítulo 6 del Apocalipsis, Dice, versículo 9. cuando el Cordero rompió el quinto sello y dio debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio, decían con fuerte voz: soberano, santo y fiel, ¿cuándo fusilarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Ok. Yo me imagino que ustedes se imaginan lo que yo me imaginaba. Yo me imagino que ustedes se imaginan lo que yo me imaginaba. Fíjense bien qué palabras tan sabias. Yo me imaginaba un montón de gente metidas ahí en ese altar, en el altar que está ahí. Hasta que no me puse un día a estudiar esto. ¿Qué es el altar? El altar de Dios es la cruz. O sea que toda esa gente estaba debajo de la cruz. Estaban debajo de la cruz. Y fíjense bien, estaban dialogando ¿con quién? No, sí. ¿Con quién estaban dialogando? Con Dios. Con Dios. Estaban dialogando con Dios. O sea, no, para aquellos que dicen que no hay intercesión, esos santos estaban dialogando ¿con quién? Con Dios. Estaban intercambiando palabras con Dios. O sea que no se imaginen que debajo del altar donde el Padre consagra, allí estaban todos metidos ahí en ese pedacito así. No, estaban debajo del altar de Dios, que es el altar, que es la cruz. Por eso la cruz, ¿dónde la tiene? Arriba. Y todos estamos abajo. ¿Van entendiendo? Ya van entendiendo otra cosa más, ¿verdad, doña Paulita? Nueva de lo que es la misa. ¿Ya se dio cuenta qué es el memorial? Ya lo oyó el padre que volvió a decir para los que no sabían lo que era el memorial. Bueno, la semana pasada te explicó eso. Estaba toda esa gente debajo del altar. ¿Estaban qué cosa? Dialogando con Dios. Dialogando con Dios, o sea, intercambiando palabras con Dios. O sea, para aquellas personas que están dormidos y que no tienen, ¿qué cosa? Nada que ver. Fíjense. Y aquí hay algo
que me encanta, porque fíjate lo que sigue diciendo. Dice en el capítulo 10, en el 11, dice, entonces, dice, tomaron venganza nuestra sangre de los habitantes de la tierra. Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran, que se esperase todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. O sea que se les dio, ¿qué cosa? Un cuerpo. Porque este cuerpo va a quedar aquí. Y este cuerpo ya está. Se nos va a dar en la resurrección. Cuando se va a juzgar, ahí te van a dar un cuerpo nuevo. ¿Sí? A estos se les dio un cuerpo. Ese vestido que dicen que ¿en qué están ellos ahí? ¿En qué están ahí? En espíritu. Están los espíritus de estas personas. Porque el espíritu nunca fue creado para morir. El espíritu no muere. Por eso la gran mentira de la muerte es que vas a morir, que ya la muerte no existe. Ahí es donde empieza la vida. Cuando tú mueres, ahí empieza la vida. Ya sea para que te vayas al infierno o para que te vayas a gozar de la gloria de Dios. Amén. ¿Entendieron ustedes eso? Ya se los he explicado. Yo creo que varias veces ya van entendiendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ellos tienen un diálogo con Dios y le están diciendo, ¿hasta cuándo más te vas a esperar para hacernos justicia? ¿Y con quién están hablando? Con Dios. Son las almas de los justos, o sea, de los santos. ¿Están entendiendo? Para que vean que sí hay diálogo. Un diálogo. ¿Y estaban debajo de dónde? Del altar de Dios. ¿Cuál es el altar de Dios? La cruz. Para aquellos que dicen que la cruz es un instrumento de muerte y se tiran al suelo y echan espuma por la boca. No, es el altar de Dios. Es donde ¿qué? Donde se consumió el sacrificio de Cristo por la redención de los pecados. ¿Entendieron ustedes eso? Entonces en la resurrección de Él resucitaron. No es que hayan resucitado, estaban vivos, pero ¿estaban dónde? Cautivos allá. Porque no había, ¿qué cosa? No estaba abierto para poder entrar. Entonces cuando Él resucitó, abrió las puertas, que fue, dicen que tuvo que ser algo pero tan violento. Dicen los teólogos y los místicos, hablo de místicos, todos empiezan a parar las orejas, no saben qué es un místico. Bueno, no es ese de mascarado, no, místico. Es aquellas personas que tienen visiones, que Dios les da la visión de ver lo que pasó. Bueno, dicen que fue algo. En la resurrección de Cristo fue algo tan fuerte. Imagínense la lucha que debe haber sido la resurrección del bien y del mal, que dicen que ese cuerpo, los que se han puesto a estudiar el manto de Turín, que ese cuerpo no estaba acostado, que ese cuerpo andaba flotando, y que se ve que más o menos andaba flotando parado. Porque dicen que si hubiera estado acostado así, las plantas de los pies hubieran salido bien, también salen. Dicen que fue tanto, pero tanto el esplendor cuando resucitó, fue tanta la luz, que la piedra que pesaba como 7-8 toneladas salió volando como un tapón de esos de botella. Salió volando de la resurrección, fíjense, salió volando la piedra. ¿Y qué pasó? No nomás la piedra, sino que quedó, fue tanta la luz, tanto el resplandor, que quedó todo su cuerpo de Jesús plasmado en esa sábana, como si hubiera sido un flash de cámara, así quedó todo su físico allí.
de tanto que fue tan fuerte esa cosa, y dicen que fue algo tremendamente grande. Por eso, ¿qué dice San Jerónimo? Que los tres grandes misterios de la humanidad sucedieron en vientres, que quiere decir cobijados. ¿Se acuerdan? Los tres grandes misterios de la humanidad fueron en vientres. La resurrección en el vientre de la tierra, la natividad en el vientre de una cueva. El vientre de la... ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Miren. La encarnación fue en el vientre de María. La natividad en el vientre de la noche. Y la resurrección en el vientre de una cueva. Esos fueron los tres grandes misterios de la humanidad. Sé que algunos no le entendieron mucho a esto porque no han estado en las otras clases, pero esperemos que de aquí en adelante le agarren la onda. Entonces, Jesús descendió a los infiernos, ¿a qué cosa? A continuar la obra. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa venció en la cruz? El pecado. ¿Qué necesitaba para vencer la muerte? Morir. Es pura lógica. ¿Cómo iba a vencer la muerte si no estaba muerto? O sea, yo a veces les digo que la teología es pura lógica. Pura lógica, es tan sencillo. Si no estaba muerto, ¿cómo iba a vencer la muerte? Entonces tenía que morir. Entonces murió, venció al último enemigo de Dios, que era ¿qué cosa? La muerte. Y dice en Apocalipsis que la muerte va a ser arrojada el último día, ¿dónde? Al infierno. Allí. ¿Entendieron ustedes esos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay mucho de qué hablar de lo que es la resurrección, pero siempre hay algo de qué hablar. Y ya para la próxima semana, pues ya vamos a empezar con ¿qué cosa? ¿Quién es el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre? Antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Y que por nosotros, los hombres, bajó del cielo. Y que por obra del Espíritu Santo se encarnó ¿de qué? De María la Virgen. Ya, ahí sigue, ya.